¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal y que hemos celebrado y que estamos en este año jubilar aquí en la Rectoría de Cristo Rey, algunas personas me han preguntado qué diferencia hay entre una rectoría, una parroquia, una capilla, y por eso hoy quisiera hablar de los diferentes tipos de templos que existen. ¿Por qué remarco esta parte de templos? Porque no sé, sería correcto porque ellos hablaban de por qué se habla de diferentes iglesias. No, la iglesia es una, que es la que fundó Cristo. Y esa iglesia se manifiesta de manera, digamos, material a través de todos los bautizados, y para el lugar de culto de todos estos bautizados, pues son los templos. Y por eso los templos tienen diferentes nombres de acuerdo a las cosas que se realizan y la misión para el cual fueron consagrados esos templos. Por eso hoy quisiera hablar con ustedes acerca de estos diferentes tipos de templo que existen dentro de la Iglesia Católica. Sabemos que la Iglesia, Dios la fundó a través de Cristo como una comunidad de fieles congregadas y llamadas por Él para poder ser discípulos y apóstoles suyos. De ahí viene el nombre de eclesia, ¿no? Asamblea, iglesia. Es decir, que somos convocados por Jesús. Ahora, ¿cómo somos convocados o dónde realizamos nosotros el culto? Pues en los templos. Y estos templos pues tienen diferentes funciones. Vamos a comenzar con lo que es la catedral. ¿Por qué se le llama a ese templo catedral? Viene de esta palabra cátedra, enseñanza. Y es precisamente donde el obispo, que es la máxima autoridad de una zona que se le llama diócesis o arquidiócesis cuando es muy amplia, y es obispo o arzobispo también si es muy amplia la zona, y es el lugar donde ese obispo o ese arzobispo celebra y enseña. Por eso se le considera a ese templo la madre de todos los templos, ¿no? O donde está la cabeza visible de la unidad. Por eso se le llama catedral, porque es el lugar donde el obispo enseña, es decir, da lo que es la doctrina de la iglesia y celebra la Eucaristía. Por eso normalmente los arzobispos o los obispos celebran en la catedral. Y tiene precisamente como esa autoridad, esa iglesia, porque desde ahí es donde se va generando la unidad con todos los demás templos que existen en ese lugar. Entonces, este es el primer tipo de templo que conocemos, la catedral. Después está la basílica. ¿Qué es una basílica? Es un lugar mucho más amplio que un templo regular que conocemos, donde tiene grandes salones y son, ya sea por antigüedad o por la magnificencia de su construcción y por la extensión y grandeza del templo, donde pueda congregar una gran cantidad de fieles. De ahí tiene el nombre de basílica, es decir, donde se reúne una gran cantidad de fieles a celebrar la Eucaristía. Y normalmente al que está al frente se le llama abad o rector. No es el obispo quien está al frente de una basílica, sino un delegado del obispo que se le da el nombre de abad o rector, porque es como la autoridad que rige, por eso se puede llamar rector, o abad, que es la autoridad que forma y que acompaña a los fieles. Aquí, pues en México hay varias basílicas, pues la más conocida pues es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Que tiene esa extensión grande, ¿no? Que no es como un templo como los que conocemos, sino es muy grande. Y además, pues está considerada como antigua, ¿no? Por los años que ya lleva como basílica,
y también por las extensiones que tiene para poder recibir pues gran cantidad. Sabemos, por ahí se hablaba que casi al año, no sé si recibe 3 millones de fieles que se hablaba, ¿no? De visita o también que participan en las celebraciones eucarísticas. Entonces, ya hemos hablado de la catedral, ya hemos hablado de la basílica. También se encuentran otros templos que se les llama santuarios. ¿Qué es un santuario? Es un templo que se le da la función de ser un lugar de peregrinación, ya sea porque tiene un lugar donde se realizó algún milagro o alguna aparición de alguna imagen de algún santo, y que precisamente por eso se le considera un santuario. Aquí también pues tenemos varios santuarios. Cerca de esta zona pues tenemos el santuario de Tetelpan, que es un lugar de peregrinación. Aparte, ya después hablaremos porque aparte también es parroquia, pero también es conocido como ese santuario, ¿no?, del Cristo de Tetelpan. Normalmente en los santuarios, como decíamos, se venera la imagen de Cristo en sus diferentes apariciones que ha tenido, o también, normalmente y más amplio, tenemos santuarios marianos. A lo largo de todo el mundo hay muchos santuarios marianos, que son lugares de peregrinación, donde precisamente se venera la imagen de María, también en sus diferentes apariciones o advocaciones, y precisamente es un lugar de peregrinación porque normalmente para poder llegar ahí se hace caminando o se lleva camiones, y que tiene ya todo adecuado para precisamente realizarlo como una peregrinación. No es que se lleve a cabo todo un trabajo pastoral ahí, sino que sencillamente es un lugar de peregrinación, de paso, para varios fieles que van, visitan y vuelven a sus lugares de origen. Entonces, estos son los santuarios. Después aparece lo que normalmente ya conocemos nosotros, que son las parroquias. Las parroquias son templos donde normalmente se lleva a cabo de manera clara y oficial la misión que tiene la Iglesia, de enseñar, de santificar y de regir. Por eso, normalmente la Iglesia diocesana tiene estas parroquias, y al frente está un pastor, que es el sacerdote, que se le llama párroco, ¿no? La palabra párroco viene precisamente de parroquia, es decir, donde se da y se rige la enseñanza. Por eso, normalmente la Iglesia diocesana es diocesana porque pertenece a una diócesis, como decíamos, a una zona, y este párroco representa al obispo en ese lugar. Por lo cual, como el obispo no puede estar en todas las parroquias, por eso pone al frente a un sacerdote que lo representa. Igualmente, esto sucede, por ejemplo, en Roma. En Roma, cuando empezaron a aparecer las primeras parroquias, pues el obispo, que es el Papa, no podía estar celebrando en todas las parroquias que hay en Roma, porque son muchas, ¿no? De ahí el por qué empezó a nombrar sacerdotes que estuvieran al frente. ¿De dónde viene esto? Recordemos que San Pablo, cuando empieza a fundar esas comunidades en Corinto, en Galacia, en Filipos, etc., empieza a poner al frente presbíteros, aunque también más adelante aparecerán los episcopos, que son ya los obispos, pero los primeros que empezó a poner como al frente de esas pequeñas comunidades fueron los presbíteros o sacerdotes. Actualmente, pues en esas comunidades, pues empezaban a realizar la construcción de templos para que se pudiera realizar el culto. Porque recordemos que el paso, ¿no?, de la religión judía a la religión cristiana es que los judíos pues tienen su culto en las sinagogas y nosotros los tenemos en los templos. Y es donde se empiezan a formar las primeras parroquias.
Entonces desde ahí se realizan esas tres funciones que tiene la Iglesia Universal. Santificar a través de los sacramentos, por eso se realizan todos los sacramentos en las parroquias. Incluso en parroquias se puede realizar el sacramento del orden, ¿no? O sea, un obispo puede venir a una parroquia y realizar la ordenación de un sacerdote. Por eso en una parroquia puede realizarse todos los sacramentos. Y está al frente de un sacerdote, que normalmente, por ejemplo, tiene un tiempo específico de estar ahí. Aquí en la Arquidiócesis de México, los párrocos están, o el arzobispo los ha puesto solamente por 6 años, pueden estar o renovarles por otros 6, pero no más, para poder llevar a cabo pues esa misión de santificar, de regir y de poder acompañar y formar a través de la enseñanza de la doctrina a todos los fieles que asisten a este lugar. Después de la parroquia existen las rectorías. ¿Qué son las rectorías? Las rectorías son templos que son instituidos por el obispo y consagrados, donde una parroquia le delega ciertas funciones a esa rectoría y pueden realizarse los sacramentos, bueno, algunos sacramentos. Ahí no se puede realizar, por ejemplo, una ordenación, ¿no? Porque pues, es pequeña. Porque normalmente las rectorías son templos pequeños y su territorio es más pequeño que una parroquia. Por eso se llama rectoría. No así la diferencia entre una cuasi parroquia. La cuasi parroquia es ya un templo grande que tiene un territorio, pero que por poco tiempo que tiene, pues no se le puede llamar todavía parroquia por la cuestión de que apenas se está organizando. Por eso se le llama cuasi parroquia. O sea, es decir, está en ese proceso de convertirse en parroquia. También, entonces decíamos que la rectoría también tiene estas delegaciones por parte de la parroquia, pertenece a una parroquia, y se pueden realizar algunos sacramentos, la celebración de la Eucaristía, y normalmente al frente ponen a un sacerdote que se le da el nombre de rector. Como decíamos, lo que significa rector. Rector significa el que rige, el que guía o el que gobierna esa comunidad y le va llevando por ese camino de crecimiento en la fe. Por eso nuestra rectoría de Cristo Rey pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en La Era, pero lleva toda una administración tanto económica como espiritual y también en el proceso de la realización de sacramentos, llevando sus propios libros. De ahí el que tiene esta cierta independencia, digamos, de la parroquia. Y además porque pues al frente está un sacerdote. Normalmente a veces en algunos lugares, por la falta de sacerdotes, pues la rectoría está atendida por el mismo párroco. Pero donde sí se puede realizar la presencia de un sacerdote, entonces pues lleva toda esta independencia, ¿no? Y siempre en relación con la parroquia. Entonces podemos decir que la rectoría tiene todas las funciones semejantes delegadas de una parroquia, pero en un templo más pequeño, con un territorio más pequeño. Después de las rectorías aparecen las capillas. ¿Qué es la capilla? Normalmente una capilla es un lugar que se construye y se consagra como un lugar de oración. Por eso una parroquia puede tener varias capillas, que son como esos lugares de extensión donde acompaña a los fieles de una zona y donde se reúnen a celebrar la Eucaristía y se reúnen también a celebrar el momento de algunos sacramentos y la oración. Pero normalmente la capilla no es que lleve una independencia como la rectoría, sino que depende de la parroquia o la rectoría a la que se encuentra. Y finalmente encontramos
lo que son las ermitas. Las ermitas son lugares que son construidos donde normalmente no se celebra la Eucaristía porque el lugar es muy pequeño, sino normalmente son lugares de oración, donde una persona va, hace un momento de oración y se retira. De hecho, en las ermitas no se encuentra el Santísimo, sino sencillamente es un lugar de oración donde hay algunas imágenes. En las capillas o en las rectorías, pues sí puede estar el Santísimo, incluso hasta de manera provisional, y después retirarse, y en otras pues sí está de manera permanente. Entonces, estos son los diferentes estilos de templos que existen, y de acuerdo a la función que se encuentran, pues se les llama de esa manera. Ojalá que ahora que estamos celebrando este año jubilar por nuestra rectoría, pues sepamos por qué se llama rectoría y cuáles son las funciones que tiene. Y pues podamos pedir también para que el Señor nos siga ayudando y acompañando en nuestro crecimiento y formación. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.